es Carlos Andrés Beltrán Álvarez, estudiante de Psicología de noveno semestre. En este caso vamos a realizar un análisis del libro de la Psicología Social Crítica, de su segundo capítulo, que tiene como título Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Como primer punto podemos analizar la introducción de, de este capítulo, que la psicología no tiene un periodo exacto que podríamos decir que fue su nacimiento. Más o menos, de acuerdo a lo histórico, eh, aproximadamente en los años 30 eh, se fue perfeccionando y surgiendo con la Segunda Guerra Mundial, donde podemos ver que salió victorioso Estados Unidos, y con esta victoria no solamente ganó un estatus económico, un estatus militar, sino que con esta hegemonía la psicología, ellos impusieron su propia psicología. También vemos que en lo teórico, en cuanto a la cara teórica, eh, eh, en su desarrollo, la psicología fue bifurcándose en distintas ramas que podríamos resumir en estas dos. En una con Loki, que es el individualismo y experimental, y con Herder, que es el individualismo metodológico. Avanzando un poco más, llegamos a la psicología social teórica, donde de alguna manera podemos decir que la psicología social aparece en el momento mismo en que la especie humana comenzó a plantearse eh, interrogantes y cuestiones relacionadas con la violencia, con lo grupal, con lo cultural. eh, entonces con esto fue ya surgiendo un poco lo que fue la psicología. Aunque aquí pues en esta parte podemos analizar el origen de la psicología en tres épocas, que es el Renacimiento, la Revolución Francesa y el siglo XVIII. Aunque pues podemos tener los antecedentes muy remotos de la psicología, que tienen su origen en el Renacimiento europeo, cuando fue desarrollándose el proceso de individualización que se fue haciendo necesaria, como consta en la primera novela que fue escrita por Fernando Rojas en 1949, que fue La Celestina, que fuimos comenzando un proceso conociendo un proceso de individualización. También como este proceso de individualización explica, como lo dice en su teoría Hans y Vance Drunen en el 2005, de donde explican los tres factores de nuestra forma de ser, o que implican o que conllevan eh, eh, el origen, o que pueden explicar nuestra forma de ser, que es la primera, que podríamos decir que es importante el cambio de lo colectivo al individual, que se dio tanto en la realidad social como en sus diferentes representaciones ideológicas, fisiológicas y artísticas, ya que entonces el individuo en esta época, con este surgimiento del ser y con ese conocimiento del ser, ya comenzó a explorar ya lo que fue la filosofía, comenzó a experimentar lo que es la ideología, eh, comenzó este renacimiento artístico en nuevas creaciones, pinturas, escritos, teorías. Entonces
Por eso lo decimos el renacimiento, porque fue un renacimiento del conocimiento, un renacimiento del saber. Como segundo factor encontramos lo que es cada vez la mayor necesidad del conocimiento de las diferentes individualidades, del carácter, la personalidad, las capacidades mentales. Entonces, aquí con esto, el hombre o el ser, el individuo, comenzó ya a- a crear conciencia de, de su individualización, de, de su razón de ser, del porqué de las situaciones. Y ya comenzó a reflexionar y a hacer unos procesos cognitivos mucho más complejos y hacerse unas preguntas mucho más complejas. Como tercero, la psicologización, es decir, el desarrollo de un sentido de interioridad. Entonces, con esto ya el individuo ya inicia ya como una especie de meditación, eh, que ya cree en su ser interno, y ya crean pensamientos más constitutivos, y que ya creen su verdadero ser como una persona única y parcialmente accesible a través de la introspección. Entonces, estos fueron los factores que según Hams y Vance hacen parte de lo que explica nuestra forma de ser y nuestro comportamiento. También aquí podemos avanzar un poco en lo que es el siglo XVIII, donde nace los tres grandes, podemos ver tres grandes hitos, que es grandes hitos de la psicología, eh, que se produjo unas características que actualmente poseen una síntesis de antecedentes remotos de la psicología. Tienes tres grandes hitos. En primer lugar, tiene la Grecia clásica, cuyos pensamientos constituyen el fundamento de la civilización y la cultura, el pensamiento occidental. En segundo, encontramos el Renacimiento, que es una parte o una serie de novedades culturales, económicas, sociales e históricas que dio lugar al nacimiento del individuo. Y como tercero, tenemos en tercer lugar, la ilustración del llamado siglo de las luces, que es cuando se ponen las bases del desarrollo del capitalismo, con lo que comienza realmente ya no la posibilidad, sino el hecho mismo de la psicología. Aquí podemos que en el siglo XIX ya es un siglo de cambios profundos a todos los niveles, lo que se reflejó en una transformación radical de las grandes ciudades europeas, como podemos ver Viena, Barcelona, París, Londres. Tuvieron una evolución, un renacimiento eh, muy rápido y muy fuerte, y esto lo que produjo fue unos cambios drásticos, y que lo que exigió fue un desarrollo de una nueva psicología, con lo cual que esto ayudara a las personas afectadas, y que explicara este cambio tan drástico que hubo en esta época. Entonces ahí podemos encontrar tres factores, que el primero que fue el Renacimiento, el otro, encontramos también el de este factor aquí, la época de la Revolución Francesa, donde pues surgió la impronta, eh, donde se surgió el individualismo, y se radicó como una razón de ser del capitalismo.
Entonces con este surgimiento de la impronta y con el surgimiento de los libros y todo, y con esta creación de este hábito de lectura, entonces con todo esto se fue surgiendo y se fue formando y se fue estabilizando un poco más lo que fue la psicología. Entonces encontramos tres factores que fue el Renacimiento, el, en el siglo XVIII con la Revolución eh, francesa y, y continuamos acá con lo que son la psicología aplicada a lo, a lo profesional. Como podemos ver aquí en 1923, poco antes de su muerte, escribía en su autografía que Stanley Hall, uno de los fundadores de la psicología estadounidense, que los grandes problemas de nuestra época están siendo cada vez más psicológicos y por lo tanto eh, necesitamos una nueva y más vasta psicología que ayude a aumentar y a solucionar estos problemas porque cada vez surgen nuevos problemas psicológicos. Vemos que cada vez la sociedad incrementa la evolución de toda la tecnología y todo esto ha llevado a que cada vez y todo este movimiento y toda esa velocidad de vida que tenemos ha conllevado a que surjan cada vez más problemas psicológicos. Como afirma Torregrosa, este ha sido uno de los mecanismos tradicionales que ha utilizado la burguesía. ¿Qué es? ¿Cuál es este mecanismo? Que es disolver los problemas sociales para no entenderlos ni solucionarlos. Entonces decían, o Torregrosa dice que pues sería muy coherente relacionar o suscribir a la psicología social con estas demandas, estos factores dominantes de la sociedad. Eh, También podemos, avanzando aquí un poco más, podemos ver que en el siglo XX eh, en Estados Unidos nace lo que es la psicología social aplicada, eh, donde Hans y Bas Drun llaman procesos de desarrollo de la gestión social o social management, que en su sentido más amplio se refiere a todo el intento de organizar y dirigir la vida social. Aunque cosas que no explican esto, es que todo esto, los autores, cosas que no explican los autores, es que todo esto realmente va dirigido y va orientado a lo que es el capitalismo. Eh, entonces, como vemos aquí en el siglo XIX, a nivel práctico, como fue desarrollándose la psicología tal como la conocemos ahora, y lo hizo principalmente como un instrumento de gestión social y por consiguiente como instrumento de control social, alcanzando tal desarrollo y protagonismo que fue convirtiéndose en un dispositivo esencial para la construcción de un sujeto moderno. Entonces, entonces acá entramos un poco más a lo que es la psicología postmoderna, donde eh, no tenemos acceso alguno eh, a los conocimientos parciales. Por consiguiente, relativos en consecuencia tras la aparición de la física cuántica. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la aparición de la física cuántica no tenemos acceso eh, y los conocimientos ya no son parciales. Con la aparición de la... Entonces todo es mucho más relativo.
con la predicción de la física cuántica. Entonces aquí ya para finalizar vamos a analizar unos factores eh, de la crisis de la disciplina social en estos momentos que se debe a múltiples causas, destacándose entre ellas la adopción de la epistemología positiva y el nivel teórico, el experimento del laboratorio a nivel metodológico, lo que en sí ciertamente incrementó su responsabilidad científica. También paralizó su crecimiento, sobre todo sobre estas razones. Entonces, una de las principales factores de la crisis de la psicología social, las causas, la primera es el inadecuado experimento del laboratorio. Dos, la gran ventaja de la experimentación del laboratorio en relación con su causa-efecto, en este caso no es viable. En este caso no es viable. Tercero, la adopción del laboratorio progresó la psicología social, tanto porque se centraron fue en lo experimental y dejaron muy aparte lo que era lo teórico con lo que era el trabajo con el pueblo. Y lo cuarto, que es todo lo anterior eh, y que se adaptó en estos nuevos tiempos. Entonces, es lo que ha llevado a una crisis de la psicología social en la época actual. Este ha sido el análisis de del capítulo 2 de la psicología y contexto social, desarrollo histórico de la psicología y sus implicaciones para el futuro. Muchas gracias por la atención prestada.